Estudiantes y padres de familia, el día de hoy nuestra actividad es leemos textos narrativos. Bien. ¿Cuál es nuestra meta? Debemos identificar información sobre los recuerdos de la familia y de la comunidad en textos narrativos. Antes, debemos saber o recordar qué es un texto narrativo. El texto narrativo es un conjunto de acontecimientos que narran de forma oral o escrita lo que le ocurre a uno o a varios personajes, pueden ser reales o ficticios, en un lugar y tiempo determinado, según una secuencia de hechos. El texto narrativo puede ser ficcional, puede ser cuento, novela, mito, leyenda, fábula, entre otros, o real, una línea de tiempo, por ejemplo, sobre sucesos históricos, o el acta en la que se registran los principales hechos e ideas surgidos en una reunión, en las noticias, en las crónicas periodísticas, las anécdotas, los relatos, biografías, autobiografías, entre otros. En este caso, chicos, nosotros vamos a elaborar, ¿sí?, un texto narrativo real. ¿Por qué? Porque es algo que nos ha sucedido a nosotros, ¿sí? Muy bien, porque se trata de los recuerdos de nuestra familia. Vamos por allí. Bien, vamos a organizar nuestras ideas. Textos narrativos. Narración literaria puede ser un cuento o una novela. Narración histórica puede ser un diario, una crónica o una biografía. Narración periodística, una noticia, ¿sí? O también podría ser un artículo periodístico, ¿ya? Bien, veamos algunas características de los textos narrativos. ¿De acuerdo? Tiene personajes principales y secundarios. Posee 3 partes, inicio, nudo y desenlace. Aunque a la hora de narrar, el orden de desarrollo va a variar, dependiendo, ¿sí? Dependiendo de cómo uno puede narrar. Cuando se respeta el orden se le llama narración lineal. Puede narrar el autor como un tercero ajeno a la historia, ¿de acuerdo? O un personaje que puede ser el principal o uno secundario. Según la ubicación de quien narra, es que se puede identificar si está en primera, segunda o tercera persona. Y si es una historia que se construye en el tiempo presente o pertenece al pasado del narrador. También podemos utilizar los tiempos, chicos. Emplea conectores de secuencia, por ejemplo, antes de, con anterioridad, después de, con posterioridad, luego, después, más temprano, más tarde, mientras tanto, enseguida, de pronto. Muy bien, estos son los que marcan la progresión temporal de los hechos o acciones de la historia. Miren, chicos, lo que encontré buscando imágenes para ustedes. Según la profesora Irma Luisa Alfaro Espino, seguro ella también se guió, bien. Y mira lo que ha organizado. El texto narrativo es un tipo de texto en el que se cuentan hechos reales o imaginarios que suceden a unos personajes en un espacio y tiempo determinados, ¿verdad? Por ejemplo, su estructura en 3 partes. Vamos, planteamiento, nudo y desenlace. En el planteamiento, me imagino que es el inicio, ¿no? Donde se cuentan los rasgos de los personajes, se conecta siempre a una situación inicial donde podemos iniciar con había una vez, el día tal, o en octubre, en diciembre, ¿no? Siempre va a presentar también un conflicto, o sea, va a ser una antesala a lo que quiere contar. Y va a mencionar el lugar, el escenario. Chicos, ¿y en qué tiempo está? ¿De acuerdo? ¿Sí? Si había una vez, obviamente está en pasado, ¿no? Y si dice en octubre y estamos ya también por diciembre, también va a estar en pasado. ¿Sí? ¿De acuerdo? O también podría ser, ¿no? Todos los días es algo que es habitual, por ejemplo, ¿no? A la hora de recreo, ¿no? Algo que sucede todos los días. ¿Ya? Eso sucede en planteamiento. Y ahora, en nudo, expone el conflicto. Aquí suceden los problemas, chicos. ¿Sí? Aquí sucede, como se dice, el meollo del asunto, ¿verdad? Las dificultades. Y finalmente está el desenlace, en el que se resuelven los problemas, se resuelven los conflictos. ¿De acuerdo? Bien. Y también presenta, dice, elementos esenciales. ¿Cuáles son? Hechos, que son los acontecimientos, están distribuidos en párrafos. Narrador, quien cuenta la historia, ¿sí? ¿Ya?
Los personajes, que ya pueden ser principales o secundarios, como les conté, pueden ser personas, animales o cosas. En este caso van a ser personas, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Ambiente incluye el escenario, ¿verdad? El espacio y el tiempo. Bien. Sin estos elementos, chicos, ambos están concatenados, están, como se dice, juntos. Uno va con lo otro, ¿de acuerdo? Bien. Ahora, para iniciar la actividad, ¿sí? Vamos a hacer el ejercicio de recordar. Hoy vamos a conocer un poco más sobre estos textos, ¿sí? Y vamos a reflexionar sobre cómo los recuerdos operan en nuestras vidas al analizar la lectura y su desencadenamiento. Así es que, ánimo, lo vamos a hacer muy bien, chicos. A ver, piensa, desde que eres pequeño o pequeña, has escuchado y leído infinidad de historias en tu casa, ¿cierto? En la escuela nos han contado cientos de historias. Incluso has asistido a eventos de narración oral, por ejemplo, en los eventos del colegio, ¿verdad? Por diferentes celebraciones. Bien, estas eran orales o también los has leído en algún tipo de libro. Recuerda, ¿alguno te agradó? ¿Te gustó mucho? ¿Cuándo fue? A ver, algunos de esos recuerdos que tienes. ¿Cuándo fue? ¿Qué sentimiento te causó? Ajá, ¿por qué? Bien, listo. A continuación leeremos un fragmento de un texto literario que se encuentra en la sección recursos, pero antes de hacerlo, les voy a sugerir lo siguiente, ¿sí? Tomen nota, ya, en su cuaderno de apuntes, lee el recuadro que está al inicio, antes del texto, ¿sí? Siempre contiene los datos referenciales de la obra y el autor del texto, y estos datos te van a ayudar a comprenderlo mejor. Lee el título. ¿Quién crees que es él? Hazte esa pregunta. Lee las primeras líneas del texto y piensa, ¿quién está narrando los hechos? ¿Quién narra los hechos? ¿Narra en presente o narra en pasado o en futuro? ¿Sí? Otro, dale una primera lectura para que te familiarices con el contenido. O sea, dale una lectura así, como una ojeada, ¿no? No te detengas por alguna palabra que no conozcas. Dale así, una lectura fluida, con rapidez. Ahora, escribe en tu cuaderno las ideas que te parezcan más importantes. ¿Sí? A leer, chicos. Vamos. ¿Listos? Disfruta del fragmento del texto y observa los detalles en una segunda lectura. Esta segunda lectura va a ser más cuidadosa que la primera. ¿De acuerdo? Es decir, vamos a volver a leer el texto con más calma, entonación y formando una película en nuestra cabecita. Vamos leyendo y vamos imaginando la película como un video, ¿sí? Listo. Luego vamos a releer aquellos párrafos que sientes que no comprendiste del todo, ¿sí? Si es posible, márcalo, ¿sí? Subraya aquello que te pareció interesante también. No te olvides de la voz que narra mientras lee, ¿de acuerdo? Como tú estás narrando con entonación, no te olvides de esa voz, ¿sí? Pregúntate por ratos, ¿quién dice esto? Ajá, ¿quién es? ¿El autor o alguien más? ¿Quién es quién o quiénes son los personajes? ¿En qué lugar y época se dan los hechos? ¿Qué es lo que ocurre en la narración? Identifica el nudo, chicos, allí. El nudo, ¿sí? ¿Dónde está el desenlace? ¿Por dónde? ¿De dónde a dónde? ¿De acuerdo? E englóbalos en llaves y trata de identificarlos. Bien, entonces has podido identificar las partes y características de un texto narrativo. ¿De acuerdo? Bien, continuamos. Bien, comentarios reales de los incas. Inca Garcilaso de la Vega. Sobre el autor, el Inca Garcilaso de la Vega nació el 12 de abril de 1539 en el Cusco, Perú, en el seno de una familia noble. Fue hijo de la princesa inca Isabel Chimpu Ocho. ¡Ah!
y del conquistador español capitán Sebastián Garcilaso de la Vega. Fue bautizado como Gómez Suárez de Figueroa, nombre que tiempo después cambiaría. Sobre la obra, Comentarios Reales de los Incas es un libro histórico literario escrito por el literato peruano Inca Garcilaso de la Vega. ¿Verdad? Nosotros cuando nos imaginamos Inca, nos imaginamos con su mascaipacha, sus plumas, todo de oro, con sus aretes, ¿no? Pero miren cómo muestra la imagen del Inca Garcilaso de la Vega, no es como uno piensa, ¿verdad? Fue publicado en el año 1609 en Lisboa. Chicos, esta obra trata sobre las costumbres, tradiciones y la historia de los pobladores del antiguo Perú en el periodo Inca. Es la primera gran obra de literatura peruana y una de las más importantes. Fíjense, sobre el capítulo 15, el origen de los incas reyes del Perú, narra que un día Garcilaso le pregunta a un tío materno por cuestiones de la historia de los incas y otros temas, a lo cual, y ahí la nota curiosa, el tío accede orgulloso y amablemente a contarle la anécdota sobre el origen de los incas. Luego de esto, Garcilaso decide transcribir lo oído en quechua a sus escritos en castellano. ¡Qué afán!, ¿no, chicos? ¿No les parece un gran trabajo? Bien, entonces ahora vamos a leer la obra en sí misma. Atentos. Sigamos comprendiendo. Bien, ahora vas a anotar estas preguntas, ¿sí? En tu cuaderno, ¿ya? Considera lo más relevante, ¿sí? Si es necesario, vuelve a leer el texto si por A o B te estancas en alguna pregunta, ¿sí? ¿Quién narra la historia, chicos? A ver, ¿está fácil? Claro. ¿Quiénes son los personajes? A ver. Ya, muy bien. ¿Dónde y cuándo ocurrieron los hechos? Excelente. En el texto, ¿cuál fue la situación anecdótica o el hecho anecdótico? ¿A qué se refiere la expresión nos tocó el reinar en vasallaje? Ajá. ¿Crees que ese recuerdo de la conversación que tuvo con su tío lo acompañó toda su vida? ¿Por qué? ¿A quiénes envía el Padre Sol? ¿Para qué los envió? ¿Qué opinas de la actitud del Inca Garcilaso al preguntar sobre el pasado de los incas? ¿Por qué? ¡Listo! Bien. Ten presente que el Inca Garcilaso en los comentarios reales de los incas emplea la anécdota principalmente para dar a conocer al lector temas históricos, por ejemplo, el origen de los incas. El Inca Garcilaso de la Vega es el personaje principal y es quien narra la historia de manera autobiográfica. Es notorio esto porque escribe en primera persona y cuenta los hechos como acciones pasadas. También se asegura de que nos ubiquemos en el tiempo y en el lugar. En ese tiempo decían Cosco, chicos. Nosotros decimos Cusco, ¿verdad? En ese tiempo el quechua es Cosco. El lenguaje empleado es un poco diferente, ¿cierto?, al que usamos en la actualidad, ya que se introducen algunas palabras en quechua, propias de los incas. La obra nos habla de la historia del pueblo inca, su origen y lo que les pasó. En este fragmento se aprecian sus tradiciones y creencias, ¿de acuerdo? En ese caso, en ese tiempo ellos adoraban al dios Sol, ¿no? Padre Sol le decía. Has leído este texto narrativo para conocer más sobre él y reflexionar sobre cómo se construyen o forman los recuerdos. Esto te ayudará a escribir anécdotas más adelante, chicos. Ya todo lo que hagamos hoy nos va a servir para escribir luego nosotros nuestros propios textos narrativos, ¿de acuerdo? En la siguiente semana. Ahora, en la pregunta 1, ¿leíste el texto, analizaste e identificaste al narrador? A ver, chicos, ¿lo hicimos? Ok, excelente. Vamos por acá. A ver, rojito, rojito. En las preguntas 2 y 3, ¿buscaste en el texto y pudiste identificar los datos que piden ya que son observables? A ver. Ajá. ¿Desarrollaron la pregunta 2 y 3? A ver, es decir, ¿está claro?
Sí, excelente. En la pregunta 4, ¿te diste cuenta de que los datos están dispersos en algunos párrafos? Sí, vamos. Pregunta número 5, ¿leíste el texto, ubicaste el párrafo donde está la frase y dedujiste el significado de esta expresión? Bravo. En la pregunta 6, ¿relacionaste la experiencia de recuerdo de la conversación entre el tío y el Inca Garcilaso con lo que estás profundizando sobre los recuerdos de todas las actividades de aprendizaje? Excelente. En la pregunta 7, ¿buscaste los datos en el texto y explicaste la causa que motivó a que el padre Sol enviara a sus hijos a adoctrinar a la gente? Empleando las ideas del texto para dar tu respuesta. Finalmente, la pregunta 8, ¿leíste el texto y reflexionaste sobre la actitud del Inca Garcilaso de querer saber más sobre sus antepasados? Sí, ¿no? Eso van a hacer ustedes el día de hoy, chicos. También en arte van a hacer eso, van a investigar, el día de hoy van a indagar acerca de su nombre. Y es una tarea bien interesante, chicos, y va a estar muy divertida. Visiten también el video de arte. Vamos. En familia, chicos, relata a tus familiares el fragmento del texto literario que leíste. Pregúntales qué recuerdos significativos les viene a la mente a partir del texto. Anoten las hojas de reuso si es necesario, ¿sí? Aquello que te llame más la atención. Coméntales que en la siguiente actividad van a conversar sobre ese tema a partir de una entrevista. Final, chicos. Reflexionemos. Te invitamos a reflexionar a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué aprendí hoy sobre los textos narrativos? ¿Cómo lo hice? ¿Qué se me hizo más fácil y qué más difícil? ¿Por qué? ¿Logré identificar recuerdos o hechos anecdóticos en texto literario que leí? ¿Qué acciones debo realizar para mejorar? Bien, eso es todo, chicos.